Cuando JFK muere asesinado, Hoover protege a los Kennedy, pero él lo sabe todo, y los Kennedy lo saben. Hoover puede dormir tranquilo, nadie podrá deshacerse jamás de él. El hecho de que para Hoover todo fuera blanco o negro hacía las cosas muy fáciles, sobre todo en Estados Unidos. La vida no es tan difícil si ves las cosas en blanco y negro. Existen los buenos y los malos, el bien y el mal. Así es exactamente como veía el mundo Hoover. Así pensaba. Las teorías de Hoover no eran nada complicadas. Hoover piensa que la obstinación de Robert Kennedy contra Fidel Castro y la mafia ha expuesto a su hermano. El asesinato del presidente Kennedy en Dallas el 22 de noviembre de 1963 no sorprende a Hoover, cuya indiferencia impresiona a Robert Kennedy. Para Hoover, JFK había muerto en el lugar de su hermano. Según los informes de las escuchas del FBI del 4 de junio de 1962, el mafioso Eddie M. estaba organizando el asesinato de Robert Kennedy para detener su persecución contra la mafia. Hoover sabe que Castro y la mafia han organizado el crimen de JFK para vengarse de los intentos de asesinato de Castro organizados por Robert Kennedy, la CIA y la mafia. Pero Hoover también sabe que es demasiado peligroso contárselo a los norteamericanos, que exigirían declararle la guerra a Cuba. Hoover informa al presidente Johnson de que Castro posee una veintena de misiles rusos apuntando hacia grandes ciudades americanas que podrían causar, según cálculos del FBI, al menos 20 millones de muertos. Johnson y Hoover confían a una comisión de investigación la tarea de enterrar la verdad en el célebre informe Warren. La familia Kennedy acepta guardar silencio y jamás hará un solo comentario sobre la muerte de Kennedy. Una de las formas más interesantes que tenía Hoover de controlar no solo al gobierno, sino también a los medios, era mediante su habilidad para eludir cualquier responsabilidad directa. Cuando decidió poner micrófonos en las oficinas de Martin Luther King, pidió autorización a otra persona antes de hacerlo. En concreto, al fiscal general, su jefe, Robert Kennedy, a quien visitó en numerosas ocasiones para pedirle autorización para espiar la organización de ese hombre, alegando que había comunistas infiltrados. Stanley Levison, el asesor financiero, era supuestamente miembro del Partido Comunista. Hoover quería saber qué es lo que pasaba en esa oficina y si realmente tenían alguna conexión con los comunistas. Finalmente, Robert Kennedy accedió autorizando a Hoover las escuchas. Pero Hoover no se contentó con las oficinas. Colocó micrófonos en las habitaciones de sus hoteles, en su casa, sus teléfonos, incluso en su coche. No encontró nada sobre el Partido Comunista, pero descubrió que Martin Luther King mantenía relaciones secretas con varias mujeres y aquello le revolvía el estómago a Edgar Hoover. Hoover se llevaba las cintas a casa y las escuchaba por la noche, lo cual no deja de ser fascinante. Se pasó el resto de sus días intentando desacreditar a un hombre que básicamente solo hacía cosas buenas. Para la mayoría de la gente, lo que hiciera con su vida privada era asunto suyo, pero no para Hoover. Robert Kennedy nunca dio marcha atrás, nunca dijo, ya basta, se acabó. Nunca le quitó el poder a Edgar Hoover. Cuando Martin Luther King murió, estaba siendo espiado. Hubo un encuentro maravilloso cuando Martin Luther King fue a visitar a Edgar Hoover al cuartel general del FBI para intentar hacer las paces. Se estrecharon las manos y todo indicaba que su relación volvía a ser amistosa. Pero no fue así. Ante los ojos de Hoover nada había cambiado. Sencillamente tenía la oportunidad de hacerse otra foto, así que sonrió a las cámaras y nada más salir Martin Luther King ordenó nuevas escuchas. A principios de los años 70, al final de sus días, Hoover traiciona todos sus principios. A pesar de tener a todos los grandes jefes de la mafia vigilados, deja que cometan asesinatos de los que está perfectamente informado para proteger a sus confidentes infiltrados en el seno de la mafia. Permite que asesinen delante de sus narices y deja que sus agentes arresten a inocentes que serán condenados.
Is it true that in the year 1950 you devised the murder of the heads of the so-called five families in New York? It's a complete falsehood. Esa información no se conoció hasta después de la muerte de Hoover y es una acusación mucho más interesante que ningún rumor que hayamos podido oír sobre sus relaciones con su segundo al mando, que resultan nimias comparadas con acusar a alguien falsamente de asesinato y dejar que los verdaderos asesinos que tú conoces queden en libertad. Es espantoso para mí y para cualquiera que conozca la historia. Es una enorme mancha negra sobre su nombre. En 1971 la reputación de Hoover cae en picado ante la opinión pública. Nixon y sus colaboradores solo quieren una cosa: echarle. Una nota del FBI del 8 de octubre de 1971 revela una conversación del presidente con sus asesores. Por muchas razones Hoover debe dimitir, debe salir de aquí, debe marcharse por su propia voluntad para no provocar ningún escándalo antes de las elecciones del próximo año. En ese momento informan a Nixon de que los demócratas van a hacer público un informe sobre supuestos sobornos que habría recibido del multimillonario Howard Hughes. Nixon contrata a unos exagentes de la CIA llamados los fontaneros para que encuentren esos informes, pero no encuentran nada tras una serie de robos en todo el país. Cuando Hoover descubre que el presidente ha creado su propia policía secreta, algo que nunca había sucedido hasta ese momento, le hace saber que está cavando su tumba. Nixon no le escucha. El 2 de mayo de 1972, Hoover muere debido a una crisis cardíaca. Sorprendentemente, nunca se le realiza la autopsia al cadáver, dejando que planeen dudas sobre las causas de la crisis cardíaca. Su muerte resulta providencial. Liberado de la carga de Hoover, Nixon envía a sus hombres pocas semanas después a robar en la sede del Partido Demócrata en Washington, en el edificio Watergate. Comienza el asunto Watergate. Nixon ha firmado el principio de su fin. En 2006 sabremos que Garganta Profunda, el confidente que guió la investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos periodistas del Washington Post que harían público el escándalo provocando la dimisión de Nixon, era Mark Felt, un agente del FBI que había trabajado para Hoover durante muchos años. Continúa siendo un misterio. Creo que es un misterio incluso para Bob Woodward. Nunca sabes si tu fuente te está utilizando o te está pasando información que alguien de arriba quiere que tengas, o si de hecho estás recibiendo información que los de arriba ignoran que estés recibiendo. Por eso los periodistas tienen que ser muy profesionales, igual que los investigadores, cuando se trata de usar, comprender y manejar las fuentes confidenciales. Por eso llaman al espionaje la selva de los espejos, porque al cabo del tiempo no sabes para quién trabajas. Así es. Esta es la sede de la autoridad sureña de la masonería escocesa. John Edgar Hoover era miembro de la masonería escocesa. A su muerte, había alcanzado el grado 33º de la masonería escocesa, el grado más alto que se puede alcanzar. Tras la muerte de Hoover, el FBI cambió, se hizo más abierto. La agencia perdió algo de su mística, ya no tenía el mismo glamour que con Hoover. El FBI tenía que reinventarse, volver a estar más allá de toda sospecha. Y así lo hizo. Y como todos vimos cómo lo hacía, volvimos a sentir respeto por el FBI. Hollywood se percató, y por eso Jodie Foster interpretó a un agente del FBI. The FBI Academy. A criminal asylum. Hello, sir. A young student of the criminal mind. I'm here to learn from you. Just do your job, but never forget what he is. Ahora hay famosos
que no temen que su nombre se asocie con el FBI. Now, FBI profiler Terry McCaleb owes his life to the victim of a murder. 3 años después de la muerte de Hoover, en diciembre de 1975, el Congreso abre una investigación sobre el FBI y cita a la fiel secretaria de Hoover, a su servicio desde 1918, Helen Gandy. ¿Dónde están los miles de informes confidenciales que nunca pudieron ser encontrados? Según la comisión, solo hay una certeza: los documentos fueron sacados después de su muerte de la casa de Hoover. Helen Gandy se defiende. Solo eran cosas personales de Hoover. Sin embargo, el chofer que transportó los expedientes le contradice. Afirma que había al menos 25 archivadores y 35 cajas de cartón depositados en el sótano de la casa, conservados bajo la estrecha vigilancia de la empleada Annie Fields. Nadie sabe qué fue de aquellos expedientes. Newsweek revelaría meses más tarde que informes altamente perjudiciales para la Casa Blanca de Nixon seguían en poder de Clyde Tolson. Cuando murió, su casa fue registrada de arriba a abajo por agentes del FBI. Helen Gandy no habló nunca y no volvieron a molestarla. En 1977, el FBI incinera el expediente Desviaciones Sexuales, que contenía más de 300.000 páginas. John Edgar Hoover es un personaje complejo. Hasta el día de hoy su nombre ha adornado el cuartel general del FBI en Washington, D.C. Es el edificio J. Edgar Hoover. Y en el Congreso, tanto republicanos como demócratas siguen discutiendo si su nombre debería estar o no en ese edificio, porque bajo su mandato se produjo una violación masiva del derecho a la intimidad. En la actualidad, el FBI se dedica a prevenir el terrorismo, que es lo que el país nos exige en estos momentos. Que identifiquemos el problema antes de que se convierta en un problema grave, antes de otro 11S. De hecho, no es que no supiéramos nada acerca del 11S, es que no lo contamos. Había información, pero no llegaba a los sitios correctos. Disponíamos de indicios que nunca llegamos a poner en una misma cesta. En tiempos de Edgar Hoover, si hubiera descubierto, porque todo terminaba en él. Ahora tenemos muchas agencias de seguridad, la CIA, el TSA y un montón de siglas más. Todo el mundo tiene su pequeño espacio y nadie sabe qué hacer con él. Y en el caso de Hoover, él sí sabía lo que tenía que hacer. Él era el final. Todo terminaba ahí. Él lo sabía todo. Recibía la información. Nadie dejaba de informarle. Todos se enorgullecían de que sus informes llegaran a Hoover. Yo estoy de acuerdo. No habría pasado esto. Sin duda, no habría pasado. Es una buena observación. Y es un debate en curso porque el presidente Bush está decidido a proteger a Estados Unidos y que no se produzca otro ataque como el que sufrimos el 11 de septiembre de 2001. Pero lo está haciendo de una forma que muchos norteamericanos sienten que sus libertades civiles están amenazadas. La cuestión es, ¿queremos seguridad a cambio de dejar de ser un país libre? John Edgar Hoover probablemente habría dicho, confíen en mí, yo les protegeré. Pero eso también significaría, os estoy vigilando.